Bienvenidos una vez más a este su espacio predilecto, donde el fuego de la pasión superíndice 3n por los melodramas otomanos arde sin cesar. ¿CU superíndice 3 molos trata este dúa? Espero que con la misma dosis de energía y efervescencia que me embarga amu para compartirles el chisme turco mu, ese jugoso y candente del momento. Y es que la situación superíndice 3n es tú que echa humo, amigos muos. Prepúrrense porque hoy les traigo un vídeo que es pura dinamita, de esos que te dejan boquiabierto con el cerebro dando vueltas y la incusuperíndice 3 nita clavada en la mente. ¿Serú verdad todo esto? Y es que hoy vamos a desentrar más menos el bombazo que ha sacudido con violencia el universo del espectrum culo turco, un mensaje que ha hecho retumbar hasta los cimientos de las fanbases mu, ese fervientes y apasionadas. Y este mensaje tiene que ver, ni mu ese ni menos, que con la tantalizante posibilidad de bueno, ya lo abru n vislumbrado en el tutulo, no es asu. Exacto. Hablamos de Kerem Bürsin y de Eru Parrafoel, el duodino mico que encendió superíndice 3 nuestras pantallas, y de si existe, por munima que sea, la esperanza de que aquel romance que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3 n atrabu copyright ese de la pantalla pueda resurgir de las cenizas cual ave fu copyright nix. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este ocu copyright ano de especulaciones, conjeturas y rumores sin fin, permutadme recordarles que se suscriban al canal. Su copyright, ya su copyright que repito esta letanía en cada vídeo, pero es que su apoyo, su respaldo incondicional, es el combustible que alimenta esta maquinaria de chismes y análisis sobre sus series turcas favoritas. Asu que por favor, no lo demoren mure ese. Hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones y por supuesto, dejen un merecido me gusta si este tema les despierta la misma emoción superíndice 3n irrefrenable que amu. Cada like es un abrazo virtual que me impulsa a seguir adelante. Y ahora sin caer en mu, ese dilaciones ni rodeos innecesarios, vamos al grano. Vamos a diseccionar este mensaje bomba proveniente del mismísimo Kerem Bürsin y a analizar con lupa si, efectivamente, vislumbramos una luz tenue, pero existente, al final de este túnel emocional que ha mantenido en vilo a miles de seguidores alrededor del mundo. La verdad ineludible es que la separación superíndice 3n de Kerem Bürsin y de Eru Parrafoel fue un mazazo, un golpe bajo directo al corazu superíndice 3n, para una legiu superíndice 3n de fans. Su química incandescente en la serie Senu con diéresis al cap era, sencillamente innegable, palpable, arrolladora. Y la noticia de que ese romance que nos tenía apegados a la pantalla, ha trascendido la ficción superíndice 3n para convertirse en una relación superíndice 3n tangible, real, nos colmu superíndice 3 de ilusio superíndice 3n y esperanza. Era el cuento de hadas moderno que todos queríamos creer. Pero como suele ocurrir con frecuencia desconcertante en el volútil y caprichoso mundo del espectrum culo, las cosas no siempre se desarrollan según nuestros deseos mu, ese fervientes, y la relación superíndice 3 n llegó superíndice 3 a su abrupto final, dejando tras de su un vacuo doloroso, una herida abierta en el corazu superíndice 3n de sus leales seguidores. Desde entonces ambos actores han seguido adelante con sus respectivas carreras profesionales, protagonizando nuevos proyectos que buscan consagrar su talento y manteniendo, en la medida de lo posible, un perfil relativamente bajo en lo que concierne a su vida personal. Han intentado con mayor o menor fortuna blindarse del escrutinio público y proteger su intimidad. Sin embargo, el espectro o el fantasma persistente de ese romance pasado, de esa conexión superíndice 3n que nos cautivo superíndice 3, siempre ha estado presente, flotando en el aire, alimentando la llama vacilante pero aún viva, de la esperanza en una posible reconciliación superíndice 3n. Y es precisamente AQU donde entra en escena, con bombos y platillos, el famoso mensaje bomba de Kerem. Se trata de una publicación superíndice 3n en sus redes sociales, a primera vista inocente y banal, en la que el actor comparto a una fotografía de un paisaje, en apariencia, similar a uno que Ande Agua publicado días antes en su propio perfil. Un paisaje con características comunes, la misma paleta de colores, una atmu superíndice 3 esfera similar, detalles que a ojos de los fans, resultaban sospechosamente coincidentes. Inmediatamente, como era de esperar, las redes sociales estallaron en un frenesú de comentarios, teorías y especulaciones. Era una simple coincidencia fortuita producto del azar. O se trataba en realidad de una seu más menos al encubierta, un guiú más menos o sutil, un mensaje codificado dirigido a Ande y por extensión superíndice 3n, a todos sus fans que aún su más menos han con verlos juntos de nuevo.
La cruda verdad es que nadie, excepto los protagonistas, conoce la respuesta con certeza absoluta. Pero lo que podemos afirmar con rotundidad es que este simple, pero significativo gesto, ha reavivado con fuerza la llama de la esperanza entre los fervientes seguidores de esta pareja que para muchos se ha convertido en un verdadero icono del romance turco. Y es que, seamos honestos por un momento, Q copyright N no querrá, en el fondo de su corazón superíndice 3N, verlos juntos de nuevo, felices y enamorados, desafiando los pronus superíndice 3 esticos y superando los obstáculos. Pero antes de dejarnos arrastrar por la marea de la euforia y la fantasía desbordada, vamos a analizar la situación superíndice 3N con un poco de objetividad, de rigor analítico. Es imperativo recordar que ambos actores son individuos muy reservados, celosos de su intimidad, y que por norma general, no suelen hacer declaraciones públicas ni ventilar detalles escabrosos sobre su vida sentimental. Además, ambos estuvieron completamente volcados, enfocados y comprometidos con sus respectivas carreras profesionales, lo que podrá representar un obstáculo adicional, una dificultad a tener en cuenta en el camino hacia una posible reconciliación superíndice 3N. Las agendas apretadas, los compromisos laborales y la distancia física podrán jugar en contra de este anhelo colectivo. Dicho esto, tampoco podemos descartar de plano con total contundencia la posibilidad de que exista algo más profundo, algo más significativo, que una simple amistad cordial entre ellos. Al fin y al cabo, la química arrolladora, la atracción superíndice 3N magnu copyright tica que compartieron en la pantalla es un fenus superíndice 3 meno que no se puede fingir, que no se puede forzar. Es algo innato que surge de manera espontánea y que se transmite al espectador con una fuerza inusitada. Y es muy posible que a pesar del tiempo transcurrido y de las circunstancias adversas, aún existan sentimientos latentes, emociones residuales que podrán reavivarse en el momento menos esperado. Para comprender mejor el contexto en el que se enmarca esta situación superíndice 3N, vamos a dedicar unos minutos a hablar de la serie que los unió superíndice 3, que los catapultó superíndice 3 a la fama y que desató superíndice 3 esta ola de pasión superíndice 3N entre sus seguidores. Senú con diéresis al cap, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños más menosos de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto que le ofrece una beca financiada a cambio de que finja ser su prometida durante un periodo determinado. Una premisa sencilla, pero efectiva, que sirvió superíndice 3 como catalizador para una historia llena de enredos, malentendidos, momentos lidos y por supuesto, mucho amor. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo no solo en Turquía, sino también copyright N en numerosos pauses alrededor del mundo, gracias a su trama fresca, ingeniosa y divertida, a sus personajes carismáticos y en traumas menos hables y por supuesto, a la química explosiva e inigualable entre Kerem y Ande. La serie que se inscribe dentro del geo copyright nero de la comedia romántica, también copyright N aborda temas relevantes y universales como la ambición superíndice 3N profesional, la búsqueda del amor verdadero, la importancia de perseguir tus sueños más menosos y la superación superíndice 3N personal. Un dato curioso de la serie es que fue filmada en la vibrante y cosmopolita ciudad de Estambul, lo que le confiere un toque a UNMU, ese autocopyright tico, exu superíndice 3 tico y encantador. La arquitectura imponente, los paisajes pintorescos y la atmu superíndice 3 esfera mágica de la ciudad se convirtieron en un personaje ese de la historia. Otro drama turco que merece la pena mencionar, aunque no es tu copyright directamente relacionado con el culebru superíndice 3N de Kerem y Ande, pero que también copyright N ha generado un revuelo considerable entre los fans, es Yarg. Esta serie, que se inscribe dentro de los geo copyright neros del drama legal y el romance, narra la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal implacable y recto, y Ceylin Erguvan, una abogada defensora apasionada y desafiante, que se ven obligados a unir fuerzas y trabajar codo a codo para resolver un intrincado caso de asesinato que los conecta de una manera inesperada y dolorosa. Los actores principales, Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, han logrado establecer una conexión superíndice 3 en su superíndice 3 lida y creíble con el público, gracias a sus interpretaciones convincentes y a la química innegable que comparten en pantalla. Yarg es relevante en este contexto porque muestra una faceta diferente, muy audaz y arriesgada, de las series turcas. Se aleja un poco de las comedias románticas ligeras y predecibles y se adentra en un terreno muy oscuro, complejo y controvertido. La serie aborda temas delicados y espinosos como la corrupción superíndice 3N judicial, las falencias del sistema de justicia, la búsqueda de la verdad a cualquier precio y las segundas oportunidades.
Lo hace Ademu S de una manera muy inteligente, cautivadora y entretenida, manteniendo al espectador en vilo de principio a fin. Un dato interesante de esta serie es que ha cosechado numerosos premios y reconocimientos en Turquía, incluyendo el Galardu Superíndice 3N a la mejor serie dramática, lo que da cuenta de su calidad y resonancia en la industria. Volviendo al epicentro de nuestro debate, es importante más menos hablar que Kerem Bürsin ha estado involucrado en proyectos muy variados e interesantes desde su participación Superíndice 3N estelar en Senu con diéresis al Cap. Uno de ellos que ha captado la atención Superíndice 3N de sus fans y de la prensa especializada, es su incursión en producciones internacionales, lo que demuestra su ambición Superíndice 3N desmedida y su deseo irrefrenable de expandir su carrera de las fronteras de Turquía. Anderu Parrafoel por su parte ha continuado cosechando con diéresis copyrights hitos resonantes en diversas series y campañas más menos publicitarias de renombre, consolidándose como una de las actrices populares, cotizadas y queridas de Turquía. Su rostro angelical y su talento indiscutible la han convertido en un referente para miles de Superíndice 3 venes que más menos han conseguido sus pasos. Otro ejemplo de serie turca que ha tenido un impacto significativo en la audiencia global y que ha demostrado la versatilidad y el talento de los actores turcos es AEK 101. Esta serie, que está disponible en la plataforma de streaming Netflix, sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos y rebeldes que intentan evitar la expulsión Superíndice 3N de su profesor favorito Reuniu Copyright, dándolo con su amor de juventud. La serie, que mezcla elementos de drama adolescente, comedia ligera y romance juvenil, explora temas profundos y relevantes como la amistad incondicional, el primer amor, el autodescubrimiento y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. Los actores principales Mert Yazcoilu, Kubilay Aka y Alina Boz ofrecen interpretaciones frescas, creíbles y conmovedoras. AEK 101 es relevante en este contexto porque ofrece una perspectiva juvenil, fresca y moderna de las series turcas, atrayendo a un público amplio y diverso. Además, la serie aborda temas universales y atemporales que resuenan con personas de diferentes culturas, edades y orígenes. Un dato curioso es que la serie fue renovada para una segunda temporada, lo que da cuenta de su popularidad y con diéresis copyright sito arrollador entre el público joven. En conclusión Superíndice 3N, la pregunta del millu Superíndice 3N, la cuestión Superíndice 3N que nos quita el sueu más menos es la siguiente: ¿hay esperanza real y tangible para Kerem y Ande? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza absoluta. El mensaje bomba de Kerem ha reavivado con fuerza la llama de la esperanza entre sus fans acérrimos, pero es fundamental recordar que ambos actores son personas muy reservadas, celosas de su intimidad, y que están totalmente volcadas en sus respectivas carreras profesionales. Sin embargo, la química innegable, la atracción Superíndice 3N mutua que compartieron en la pantalla es algo que no se puede borrar de la noche a la más menos ana, y es muy posible que aún existan sentimientos latentes, emociones residuales que podrán reavivarse en el momento menos esperado. Solo el tiempo, ese juez implacable e inapelable, dirá si esta reconciliación Superíndice 3N es posible. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, admirando su talento y más menos ando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, felices y enamorados, desafiando todos los pronus Superíndice 3 esticos. Y bien, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo cargado de especulaciones, anhelos y esperanzas renovadas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado creándolo para ustedes. Ahora, que nunca, quiero conocer su opinión Superíndice 3N. ¿Creen que hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos? ¿Qué copyright les pareció Superíndice 3 el famoso mensaje bomba de Kerem? CUL es su serie turca favorita de todos los tiempos. Du copyright genme sus comentarios abajo, que los estaru copyright leyendo con el mayor interu copyright S y atención Superíndice 3N. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, por su tiempo y su valiosa atención Superíndice 3N. Recuerden darle un merecido me gusta si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Adiós Superíndice 3S. Que tengan un día maravilloso.